con Miguel Hugo de la Organización de la Coordinadora de Derechos Humanos, que está con nosotros a esta hora para conversar del tema de Fujimori y de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Miguel, te agradezco los minutos, muchas gracias por esperarnos. Estamos con esta emergencia desde Torata, en Moquegua, con el tema de las comunidades que están reclamando a la SAUDER en la zona alta de Moquegua. Y muchas gracias, porque nuestra señal es la única que llega también ahí con los 920 AM a todas las comunidades, y ellos están recibiendo nuestra señal allá en la parte más alta de Moquegua. Gracias por acompañarnos hoy, un abrazo desde Tacna. ¿Cómo analizas la situación de lo que se ha presentado en las últimas horas con el anuncio del TC, que adelantó o que agendó el tema de el habeas corpus de Fujimori, que lo aceptó y ha generado movilizaciones en el país, convocatorias de protesta y de reclamo, y también, por supuesto, las clásicas respuestas agresivas con tono muy fuerte del lado fujimorista? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, bastante comprensible y también la solidaridad con las comunidades que efectivamente exigen sus derechos. Mira, nosotros entendemos que ha existido una operación, por así llamarla, para lograr la libertad de Fujimori. Recordemos que hace unos días se señaló que él estaba muy enfermo, que lo llevaron a la clínica, que había tenido una descompensación, etcétera, y hasta el propio César Hildebrand señaló de que ya debería ir a su casa, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que nosotros vemos es que siempre se debe cumplir la ley. Y si se tratara de mandar a su casa a todas las personas que están enfermas, en razones de su edad, habría muchos casos de que deberían tener el mismo tratamiento. En este caso concreto, lo que ocurrió fue que producto de una componenda política el año 2017, PPK terminó otorgando el indulto, entre comillas, humanitario. Y eso es claro y notorio. Tan claro y notorio que Fujimori, digamos, vamos a decirlo así, 5 años después, su salud se mantiene, ¿no? En segundo lugar, el propio Kenji Fujimori expresó a través de distintos medios que él había hecho eso por su papá, ¿no es cierto? Por reencontrarse con él. Y en tercer lugar, las resoluciones judiciales posteriores señalaban de trámites irregulares, de no precisión de por qué se le indultaba, etcétera, etcétera. Situaciones que la Corte Interamericana emplazó al gobierno, al Estado peruano, a cumplir con las sentencias de Cantuto y Barrios Altos, y posteriormente la Corte Suprema anuló pues ese indulto, ¿no? Entonces, esa situación no ha variado. Lo que ha variado es la composición del Tribunal Constitucional. Con la muerte del doctor Ramos, cambió pues la composición, y donde hay una mayoría, y el presidente es el doctor Ferrero, que ha declarado públicamente que él, antes de ser elegido en el Tribunal Constitucional, tuvo reuniones con Keiko Fujimori. Entonces, él, por una situación de ética, debió inhibirse y dejar que los otros 5 tribunos resolvieran el caso. Pero no, obviamente, esto ya lo tenían realmente planificado. Blume Fortini fue el ponente, ¿no? Y finalmente, como ya se había adelantado, 3 magistrados votaron en contra y 3 a favor, y tuvo la dirimencia Ferrero. En esa línea de cosas, lo único, mejor dicho, lo que estamos viendo es quizás en algún momento de esta vida darle la razón a Vladimir Cerrón. ¿En qué sentido? Él señala que no interesa la justicia, sino interesa quién está en el poder, ¿no? Y que la justicia, entre comillas, en este caso del Tribunal Constitucional, se mueve por esa situación. Es decir, la política manda sobre la justicia, ¿no? Y eso es un error, eso es una afrenta a la institución democrática, a la construcción de un país con justicia, donde poderes autónomos, etcétera, ¿no? Y entonces no podemos tener ningún tipo de valoración fuera del proceso jurídico que está allí. Nosotros no podemos decir, era una buena persona, era una mala persona. No, lo que se tiene que decir
si las condiciones materiales para un indulto humanitario eran posibles. ¿Por qué? Porque un indulto común no se le podía dar, no solo porque los crímenes por prejuzga son de lesa humanidad, sino porque el propio Fujimori dio una ley que las personas condenadas por secuestro no se pueden acoger al indulto. Entonces, esa era la situación. Y por eso es que PPK fue al famoso indulto humanitario. Nuevamente, vamos a estar en una situación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente en unas próximas semanas se va a reunir a analizar el caso Barrios Altos, tome nota de esta situación y obviamente emplace nuevamente al Estado peruano a cumplir con sus compromisos internacionales que tiene el Estado peruano. Y en esta circunstancia, el indulto humanitario que le dio PPK, que estaría, digámoslo, actualizándose, ¿no? Recuperando vigencia, no cumple los estándares. Así es, ¿no? Volveríamos a lo mismo, porque fue, como lo dice usted, un tema de un contubernio político, como que hizo Kenji Fujimori con PPK para salvarlo de la vacancia. Definitivamente, inclusive la propia Keiko Fujimori criticó ese indulto, Ujú. ¿no? Porque además le complicó pues sus cálculos políticos, porque ella quería vacar a PPK, ¿no? Y entonces Kenji dijo, no, yo prefiero la salud, negocio con PPK, lo saco libre y de esa manera a mí no me interesa tu vacancia, Ujú. Keiko, ¿no? Entonces pelearon entre hermanos, finalmente el propio Kenji se tomó fotos, videos con su papá, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ujú. diciendo, esto lo he hecho por ti, ¿no? Entonces sus 10 votos, entonces eso es Sus meridianamente claro, o Avengers. sea, no hay nada, Mm, exacto, lo mm, saben, no hay nada que discutir, ¿no? Es más, el informe médico, que fue hecho por un médico, digamos, afín a Fujimori, fue discutido, en fin, destrozado, y la realidad, ¿no? 5 años después, el señor está preso, goza de un ujú. conjunto de situaciones, médico, enfermera, ambulancia, está solo, tiene todo. El único preso, creo, de América Latina Ujú. es el que tiene todas esas condiciones, ¿no? Y sin embargo dice que se puede morir. Imagínense pues los otros presos que están enfermos en Castro Castro, en Lurigancho, en Ancón 1, Ancón 2, en Ujú. fin, Chayapalca, Ujú. por llamar la atención, digamos, de regiones, ¿no? Entonces, y no puede haber una ley para unos y una norma para otros, ¿no es cierto? No interesa a la persona. Ujú. Esta mañana escuchaba al doctor Aguinaga, decía, pero ¿cómo lo vamos a tener si él nos salvó? Él, o sea, eso no son consideraciones jurídicas, sino políticas. Claro. En todo caso, pues, uno puede finalmente tener una posición a favor o en contra, pero los, los procesos judiciales, administrativos, son independientes de la persona y solo se trata lo que existe en materia, como dicen los abogados, lo que hay en el expediente. ¿Y cómo decirle a los peruanos, ¿no? E incluso a los organismos internacionales, oye, hemos anulado a través de un habeas corpus lo que resolvió el Poder Judicial anulando el indulto que había dado PPK y que lo habían dado porque el señor se moría y 5 años después el señor sigue vivo? O sea, digamos eso, porque era Fujimori y se muere. Así es, Y, y y- y la recordemos situación que hace actual muchos es, años, antes de los 5 años, ya tenía cáncer terminal. efectivamente, y obviamente lo que hay ahora, y es el temor que tenemos, Mm, es que esta situación no ha cambiado, mm, y lo que se pretendió en su momento mm, es que él salga libre y obviamente tome un avión y se vaya mm. a Japón, que sería una situación que podría ocurrir mientras no se corrija esa situación del indulto, Y, ¿no? Obviamente ahora lo van a hacer, porque la vez pasada no lo hicieron porque claro. suponían que no iba a cambiar nada, ¿no? Ahora, Pero esta es una situación que puede ocurrir. pero Miguel, hay dos cositas ahí. En realidad, vivimos en una situación porque, o sea, por un lado, claro, sale la indignación de ver que esto sea a través de un contubernio, sea tú lo has dicho claramente, la política manda sobre la justicia y eso no está bien desde todo punto de vista.
¿no? Tiene que haber un equilibrio de poderes y una independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Pero hay cosas que realmente golpean y es no ver libre a Fujimori que vaya a salir en libertad, sino que otra vez volvamos a hablar del tema de la Catuta, de Barrios Altos y veamos a la familia viendo de que el quien ha sido parte de los crímenes otra vez tenga que revivir todo el proceso de revictimizar a las familias de quienes desaparecieron, fueron asesinados, muertos, hay un niño ahí, estudiantes universitarios, jóvenes, que fueron asesinados por este grupo Colina y que Fujimori sabía de su existencia, que los indultó y hasta los premió en ese tema. Y que no haya habido del lado de los que gobernaban en aquel momento ni un ápice de reconocimiento de los hechos hacia las mismas familias. O sea, porque algo uno podría pensar, si es que en algún momento, más allá de los extremistas que están alrededor del lado del fujimorismo, ¿no? De esos que están en esos sectores más radicales de su bando, que digan Fujimori o la familia, que sí, porque que hubo crímenes, que hubo excesos, que para eso hay una sentencia, que piden disculpas, ¿no? Que piden disculpas, que pagan reparaciones y que aportarán el esclarecimiento mayor de los casos. Pero ni eso hacen y buscan indulto, como una especie de impunidad y el indulto no anula la pena. Definitivamente, el tema es que si se quisiera, digamos, avanzar en lo que todos conocemos como reconciliación, pasaría por, en primer lugar, la justicia, en segundo lugar, las reparaciones que bien has mencionado, y en tercer lugar, garantías de no repetición. O sea, estos hechos no se vuelven a repetir, pero lo que nosotros vemos es la justificación de esos hechos. Esta mañana el doctor Aguinaga decía, sí, pues, fueron costos de la paz, ¿no? Entonces, no hemos aprendido nada. Es decir, lo que nosotros creemos actualmente es lo que creíamos antes en el 92, ¿no? Entonces, los muertos, las víctimas, etcétera, no sirvieron para nada. Lo que no debemos es reconciliar el país. Lo que debemos hacer es quien ganó, supuestamente, tenga todo, ¿no? Y quien perdió, se arruine. Entonces, ese proceso en el país no se está construyendo. Y lo que se sigue hablando es de victoriosos y derrotados, ¿no es cierto? Y en esa lógica, las víctimas son lo que se llama daño colateral, ¿no? Y eso es el problema. En este país no consideramos que todos los peruanos y peruanos somos iguales. No se ha reparado, Fujimori no ha pagado un sol de reparación, Fujimori no ha pedido perdón, ¿no? Porque cree que eso es parte de algo positivo que él hizo, ¿no? Y por eso vamos a continuar, vamos a seguir. Como tú dices, cada oportunidad que aquí se presenta, lo que viene ocurriendo es que nuevamente los familiares pasen por el doloroso proceso de recordar los hechos. La señora Raida, cómo perdió a un hijo joven, estudiante universitario, cómo ella encontró allá. Es decir, es una situación desgarradora, permanente, ¿no? Y eso no lo entendemos como Estado. No lo entienden los partidos políticos, no lo entiende el conservadurismo en el Perú, no entiende que tenemos que construir un país para todos. Y eso es lo que ahora está en juego. Y eso los jóvenes... ¿Y hasta cuándo, Miguel, si no pueden reescribir la historia? La historia está ahí. Este señor está sentenciado, está condenado y los crímenes están demostrados. Si no pueden reescribir, nunca la van a reescribir. Lo único es que no la aceptan y buscan las leguleyadas, tinterilladas, el poder político para cambiar hechos, pero no van a cambiar la historia. Es un capítulo más que seguramente en unos meses será otra vez cambiado porque la Corte llamará a retrotraer todo eso. Sí, y lo peor de todo es que ellos creen que la historia se construye entre malos y buenos, ¿no es cierto? Entre la guerra entre peruanos. Eso es el error. Lo que ocurrió, debemos superarlo. Y ellos no están por superar. Lo que nosotros sí creemos
es que eso es lo que construir sobre las bases de la justicia, de las bases de la democracia, de la institucionalidad, de la justicia para todos, es que se construye un país moderno, nuevo, con cara a una economía boyante. Mientras existan todos estos problemas, nosotros vamos a continuar siendo un país subdesarrollado y de nada nos valdrá ingresar a la OCDE, etcétera, si interiormente nosotros no nos respetamos como iguales. Ahora, y regreso a un tema que toqué con nuestros oyentes. No vamos a llegar a eso pese a los intentos que hemos hecho, porque en el gobierno de Toledo se llevó adelante el tema del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que detalla hechos, quizás falten los de las Fuerzas Armadas, pero no se llegó al tema de poner en práctica la reconciliación, que era que los peruanos conozcamos todo, que el Estado reconozca hechos y los actores también, y podamos, asumiendo lo que vivió el país y principalmente los errores, no volver a repetirlos, aceptar los hechos y empezar a construir una sociedad mejor. Sí, y lo que sucede es que recordemos que ese informe de la Comisión de la Verdad, sus recomendaciones, el gobierno de Toledo lo escuchó y lo encarpetó. Después vino el gobierno de García, que más bien fue contra el informe de la Comisión de la Verdad, y la sociedad civil logró que eso permanezca. Después vino el gobierno de Ollanta, que era una persona, inclusive tiene procesos por delitos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, los gobiernos no han dado continuidad a ese proceso, y más bien lo que han comenzado a construir es a destruir, ¿no? Un memorial, por ejemplo, como el Ojo que Llora, que existe en Lima, que ha sido declarado Patrimonio Nacional por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, en el Congreso se quiere quitarle esa condición. ¿Para qué? ¿Por qué? Simplemente porque no les gusta que hablemos de las víctimas del conflicto, ¿no? Entonces, ellos quieren ver que los héroes son determinadas personas y el resto de víctimas son los que tenían que morir, ¿no? Eso es una situación lamentable, que no se ha avanzado y que creo que es fundamental precisamente cambiar esa forma de pensar que el país hay disidencia, hay situaciones contrapuestas, opinamos distinto, pero no por eso nos vamos a matar. ¿Qué es lo que va a pasar? La Corte va a pronunciarse nuevamente para que el indulto no tenga vigencia, para que lo revise otra vez la Corte. Lo del TC, hay que esperar la resolución, porque se indica también, además, de que lo que anula es la resolución de la Corte judicial de nuestro país, y tendría que haber otro pronunciamiento. ¿Hacia dónde vamos en el plano jurídico, que la gente está confundida en ese tema? Bueno, lo que ocurre es que la resolución de la Corte señala pues que fue un indulto que no debió darse. Entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional entendemos que dice que sí debió darse. Por lo tanto, siendo un habeas corpus, la persona que está detenida por ese motivo tiene que salir libre, ¿no? Eso es lo que ocurriría, ¿no? Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sesión, puede solicitarle al gobierno peruano que modifique ese tema. ¿Por qué? Porque, como se dice, internacionalmente no se puede indultar a personas que han cometido graves delitos contra los derechos humanos, ¿no? Y lo único que calificaría sería un indulto humanitario. Pero como hemos visto, este indulto fue producto de una transacción política. Y eso no puede ser una justificación pues, para un indulto. Y el humanitario tiene unas características, ¿no? Además, pero digamos, 5 años después hemos probado todo. Probado que fue un acuerdo político, que se violaron un conjunto de situaciones. Entonces, a la Corte no le va a quedar más situación que decir ese indulto no procede. Si pudiera, pensando en el pensamiento de César Hildebrand, lo que debiera hacer en todo caso es la familia presentar una nueva solicitud de indulto humanitario por las condiciones, etcétera, etcétera, y una junta médica lo determine. Pero lo que ha existido con este indulto es un indulto trucho. Todos lo sabemos,
¿no? Y eso es lo que no puede ser, no puede, el Tribunal Constitucional no debió amparar. Sin embargo, lo hizo por las condiciones políticas y por eso es que nosotros estamos levantando nuestra voz. ¿El presidente de la República podría anular el indulto dado por PPK? A ver, hay una discusión sobre eso, Ujú. pero a ver, pensando, ¿no? Sería anular el decreto, pero tendría que tener una motivación, Es trucho. pero tendría que probarse, tendría que haber un proceso. Pero, o sea, yo me ponía en el plano, o sea, anúlalo y dile a la familia Fujimori que se puede empezar un nuevo proceso, pero en base a reconocer los hechos para buscar la reconciliación del país. De una vez, o sea, Defini no nos enfrentemos a esto. definitivamente podría ser así, pero como el gobierno está como está, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estaría mucho más preocupado de otros temas. Sin embargo, es lo que creo que puede ser más objetivo y libre, pues, porque también se podría decir que es una vendetta política, es parte de una negociación, en fin, podríamos imaginar cualquier cosa, ¿no es cierto? No lo hace porque tiene una negociación con el fujimorismo, o lo hace porque lo quiere, ¿no? Entonces, más bien, lo que tendremos que hacer es que en los marcos de la institucionalidad y del reconocimiento de las instancias internacionales, esto se resuelva. Exacto. Gracias, Miguel. Un abrazo desde Tacna. Muchas gracias a ti, Fernando. Saludos para Gracias. toda tu gran audiencia.